En la primavera de 1995, a una mujer llamada Beverly Courtright le encargaron un trabajo que nadie quería. El estado de Nueva York estaba cerrando el hospital psiquiátrico donde trabajaba, y alguien tenía que recorrer los pabellones abandonados y los áticos de un edificio centenario y decidir qué se podía salvar antes de cerrar las puertas para siempre. La mayor parte de lo que encontró en esas últimas semanas era exactamente lo que cabría esperar. Muebles rotos, equipo médico obsoleto, décadas de papeleo institucional que ya no le servía a nadie. Entonces abrió una puerta en lo alto de uno de los viejos edificios y se encontró de pie frente a hileras de estanterías de madera hechas a medida, que se extendían hacia la oscuridad, apiladas del suelo al techo con maletas, baúles, cajas, maletines de médico, cubiertos por un siglo de polvo, dispuestos con una precisión extraña y cuidadosa, las maletas de los hombres a un lado, las de las mujeres al otro, cada una etiquetada a mano con un nombre y una fecha. Había 400. Cada una de ellas pertenecía a un paciente que había entrado en este hospital cargándola, y que nunca había vuelto a salir para llevársela a casa. Esta es la historia completa de Willard Asylum, no las historias de fantasmas que han crecido alrededor de sus pasillos en decadencia, sino la real, documentada, la que está escrita en los objetos que 400 personas prepararon para un viaje que creyeron, hasta el final, que era solo temporal. Un traje planchado para un funeral que nunca llegó. El juguete de una niña, guardado durante 70 años por una mujer que nunca tuvo la oportunidad de dárselo a nadie. Una fotografía de boda llevada por un hombre que murió siendo un desconocido para cada persona junto a su cama. Willard funcionó durante 126 años. Más de 50.000 personas pasaron por sus puertas. Casi la mitad de ellas murieron dentro de sus límites, y miles están enterradas al otro lado de la carretera, en un cementerio donde, durante la mayor parte de la historia del hospital, el Estado no consideró que sus nombres merecieran ser recordados. Esto es lo que las maletas que dejaron atrás todavía pueden contarnos. Merece la pena ser precisos con esa cifra, porque los resúmenes en Internet sobre la historia de Willard tienden a redondearla hacia algo más vago y más sensacionalista de lo que realmente respalda el registro documentado. La misma tendencia a la inflación que este canal ya detectó y corrigió en Waverly Hills, donde un balance real de aproximadamente 6.000 muertes se había redondeado hacia arriba hasta una cifra descabelladamente exagerada de 63.000, simplemente porque la cifra exagerada viajaba más rápido en Internet. La cifra aquí no es que 50.000 personas murieran en Willard, es que más de 50.000 personas fueron ingresadas en Willard a lo largo de toda su historia de 126 años, y que de esa enorme población total, una cifra cercana a la mitad, decenas de miles de seres humanos individuales, nunca salió con vida de la institución. Esa distinción importa, no porque la cifra más pequeña y precisa sea menos devastadora, sino porque acertar con ella es precisamente el sentido de hacer este tipo de historia como es debido, en lugar de simplemente repetir la versión que viaja más rápido por Internet. Y porque la cifra real y documentada nunca necesitó la exageración para merecer ser contada. Pero antes de abrir esa puerta del ático, quiero pediros una pequeña cosa. Trabajamos muy duro para traeros estas investigaciones a fondo sobre las instituciones olvidadas de Estados Unidos, los manicomios, las cárceles, los reformatorios que la historia intentó enterrar. Pero mirando las estadísticas, la gran mayoría de los que estáis viendo esto ahora mismo no estáis suscritos. No os cuesta nada. Toma 2 segundos y 0 esfuerzo, pero nos ayuda muchísimo. Mantiene vivo el canal y nos permite seguir contando estas historias como realmente merecen ser contadas, desde los archivos, y no desde la versión de Tour de Fantasmas. Así que si quieres apoyar este trabajo, dedica un segundo ahora mismo y dale al botón de suscribirte. Gracias. Ahora, volvamos a donde empezó todo, en un barco de vapor cruzando un lago en el otoño de 1869. Para entender por qué 400 maletas seguían en un ático más de un siglo después, hay que remontarse a la primera paciente que Willard ingresó jamás, y a cómo era el día que llegó, porque el contraste entre de dónde venía y lo que Willard fue construido para ser, es la razón misma
por la que existe esta institución. Se llamaba Mary Road. Fue trasladada desde el asilo de pobres del condado de Columbia, y la descripción oficial de su estado al ingreso decía simplemente demente y deforme. Había estado confinada durante más de 10 años antes de llegar siquiera a Willard, y durante la mayor parte de esa década había vivido en lo que los registros describen, sin adornos, como un estado desnudo, encontrada agazapada en la esquina de una celda, parcialmente cubierta por una única manta, sin ninguna otra ropa y sin cama. Llegó en barco de vapor, cruzando el lago Seneca hasta un embarcadero cerca del pueblo de Ovid, el 13 de octubre de 1869, convirtiéndose en la primera de lo que eventualmente serían más de 50.000 personas que pasarían por las puertas de Willard a lo largo de los siguientes 126 años. Otros pacientes que la siguieron en esos primeros años llegaron desde condiciones igual de severas, entregados desde casas de beneficencia y cárceles de condado por todo el estado que nunca habían sido diseñadas para retener a nadie más de unas pocas semanas, y mucho menos toda una vida. Se dice que una niña había estado encadenada dentro de una celda desde la infancia, un castigo que no tenía nada que ver con ningún diagnóstico y todo que ver con que una familia o un condado simplemente se habían quedado sin paciencia. Otra paciente fue entregada al manicomio dentro de una pequeña caja de madera para gallinas. Willard existió porque el estado de Nueva York, como todos los demás estados del país a mediados del siglo XIX, se había quedado sin ningún sitio humano donde poner a gente como Mary Road. Antes de instituciones como esta, los enfermos mentales de los que sus familias no podían ocuparse eran enviados a las casas de beneficencia y asilos de pobres del condado, las mismas instituciones cajón desastre que albergaban a los indigentes, los ancianos, los huérfanos y las personas con discapacidad física, todos mezclados con poca distinción y todavía menos supervisión. Las condiciones dentro de esos asilos de pobres eran, según todos los relatos que se conservan, espantosas. Pacientes confinados durante años, seguidos sin ropa adecuada, sin camas, a veces encadenados en su sitio simplemente porque no había ningún otro mecanismo disponible para gestionar una instalación con muchos más residentes de los que el personal o los recursos podían manejar. Fue el propio cirujano general de Nueva York, un médico llamado el Dr. Sylvester D. Willard, quien recorrió estas instalaciones directamente y propuso por primera vez un hospital dedicado y gestionado por el Estado específicamente para los dementes crónicos, pacientes cuyas condiciones se consideraban incurables y que por tanto no tenían ningún otro lugar a donde ir dentro del sistema estatal. Willard no vivió para ver su propuesta convertida en una institución en funcionamiento. Murió antes de que el manicomio que eventualmente llevaría su nombre ingresara a un solo paciente, un detalle que añade una capa extra de ironía al legado, más adelante profundamente mixto, del hospital, ya que el hombre al que se rindió homenaje nunca tuvo que ver en qué se convertía su idea, nunca tuvo que sopesar los resultados genuinamente humanos de los primeros tiempos frente al hacinamiento, las lobotomías y las tumbas sin marcar que llegarían después. Su nombre sobrevive hoy menos como monumento a ningún logro específico que como una etiqueta pegada a lo que fuera que la institución que lo llevaba acabara convirtiéndose en cada década concreta, el mismo lento desplazamiento entre la intención fundacional y la realidad final que este canal ha rastreado en el nombre de Kirkbride, en el del condado de Kings, y ahora en el del propio Sylvester Willard. En abril de 1865, la legislatura del estado de Nueva York aprobó una ley que establecía lo que se convertiría en el Willard Asylum for the Insane. 6 días antes de su asesinato, el presidente Abraham Lincoln aprobó los planes que ayudaron a asegurar la financiación federal de la concesión de tierras del proyecto, uno de los últimos actos de su presidencia, ligado a una institución que seguiría funcionando durante los siguientes 130 años. El propio manicomio se construyó en un terreno de 178 hectáreas en la orilla este del lago Seneca, tierra que anteriormente se había usado como escuela agrícola estatal, y abrió sus puertas 4 años después, en octubre de 1869, con Mary Road como su primera llegada. Los resultados iniciales fueron,
según casi todos los relatos de la época, genuinamente notables. Los médicos documentaron una mejora rápida y visible en los pacientes trasladados desde las condiciones de los asilos de pobres, una vez que tenían acceso a los amplios terrenos del manicomio, a rutinas diarias estructuradas y a la simple presencia de otros seres humanos en lugar del confinamiento solitario. Se decía que pacientes que habían llegado desnutridos, sin lavar y casi sin habla tras años de aislamiento estaban, en cuestión de semanas, comiendo comidas regulares, durmiendo en camas de verdad y en algunos casos documentados hablando de forma coherente por primera vez en años. Willard estaba dividido en un lado de mujeres y un lado de hombres, cada uno subdividido a su vez entre pabellones violentos y no violentos, y los pacientes que estaban lo bastante bien participaban en clases de baile, clases de costura, representaciones teatrales, y el cultivo de las propias tierras de labranza del hospital, actividades que, para una población que había pasado años encadenada dentro de celdas desnudas, debieron de representar algo cercano a una experiencia completamente nueva de lo que una vida humana todavía podía contener. Si esta hubiera sido toda la historia, hoy se recordaría a Willard como un éxito inequívoco en la historia de la reforma psiquiátrica estadounidense. Un caso de estudio exactamente del tipo de transformación que el Dr. Sylvester Willard había esperado lograr cuando recorrió por primera vez los asilos de pobres que este manicomio fue construido para reemplazar. No fue toda la historia, porque Willard, como todos los manicomios que este canal ha cubierto jamás, no tenía ningún mecanismo legal para rechazar a la gente que el resto de la sociedad no sabía qué otra cosa hacer con ella, y para 1875, solo 6 años después de su apertura, la instalación ya estaba catastróficamente hacinada, especialmente de mujeres, algunas de las cuales parecen haber sido dejadas allí sin ningún proceso de solicitud formal en absoluto. Los registros de ese año muestran 985 pacientes hacinados en una instalación que se tensaba bajo el peso de su propio éxito, con todas las habitaciones llenas y pacientes acostados sobre suelos desnudos. El crecimiento no se frenó a partir de ahí. Para el cambio de siglo XX, la población había subido bien por encima de los 1000, y siguió subiendo en cada década siguiente, siguiendo casi exactamente la misma curva ascendente e implacable que este canal ha documentado en los manicomios tipo Kirkbride de todo el país, una curva impulsada no por ninguna necesidad médica genuina de más camas, sino por una completa ausencia de cualquier salida legal una vez que una persona había sido internada. Y lo que revelan los registros de admisión, década tras década, es que Willard funcionó como mucho más que un hospital para los enfermos mentales agudos y peligrosos. Se convirtió, en el lenguaje directo que varios historiadores han usado desde entonces para describirlo, en un vertedero de indeseables, un lugar donde familias, tribunales y funcionarios del condado enviaban a gente que no encajaba en ningún otro sitio de la sociedad, fuera cual fuera el estado real de la mente de esa persona. Si has llegado hasta aquí en la historia, está claro que eres el tipo de persona para la que se hizo este canal. Un me gusta ayuda a que más gente lo encuentre de lo que parece. Las categorías diagnósticas registradas en los propios libros de admisión de Willard te dicen casi todo lo que necesitas saber sobre quién acababa realmente aquí. Los pacientes llegaban etiquetados con condiciones que iban desde la locura grave y aguda hasta términos vagos y cajón desastre como nerviosismo, melancolía crónica y debilidad mental, un término de la época aplicado ampliamente a cualquiera con una discapacidad intelectual, sin importar si mostraba algún signo de enfermedad mental en absoluto. Inmigrantes de Irlanda, Alemania e Inglaterra, y más tarde de muchas otras naciones, eran ingresados en números desproporcionados respecto a su proporción de la población circundante, un patrón que los historiadores atribuyen directamente a las barreras del idioma, la desesperación económica y el simple y devastador aislamiento de llegar a un nuevo país sin ninguna red de apoyo que te sostuviera si tenías dificultades. Los propios registros de admisión de Willard de 1898 y 1899 muestran pacientes llegando desde un enorme abanico de trasfondos laborales, granjeros, obreros, maestros, trabajadores domésticos y artesanos cualificados por igual, una muestra representativa de la sociedad trabajadora corriente
más que ninguna categoría estrecha de locura aguda. Incluso a los locos criminales se les enviaba a Willard, en 1880, un hombre que había matado a un compañero de reclusión con una pala en otro manicomio, fue condenado y trasladado aquí para cumplir su confinamiento. Para 1955, la población del hospital alcanzó su pico histórico de 4.076 pacientes, una cifra que solo disminuiría lentamente y mucho más tarde, a medida que la misma ola nacional de desinstitucionalización que este canal ha rastreado en Northampton, en Kings Park y en Trans-Allegheny, finalmente llegó a este tramo de la Nueva York rural décadas después de que empezara a vaciar manicomios en otras partes del país. La existencia diaria de un paciente de larga duración en Willard seguía un ritmo que los espectadores de este canal reconocerán de institución tras institución, estructurado en torno al trabajo, la medicación y el lento y desgastante paso de los años, medido no en hitos de tratamiento, sino en estaciones. Los pacientes capaces de trabajar eran asignados a la granja, la lavandería, la sala de costura o las cocinas, el mismo modelo de terapia ocupacional que había definido la atención en los manicomios estadounidenses desde el siglo anterior, justificado como tratamiento incluso mientras también, con toda claridad, mantenía bajos los costes operativos de la propia institución. Toda la existencia diaria de un paciente podía organizarse, año tras año, en torno a una sola tarea repetitiva, ordeñando las mismas vacas a la misma hora cada mañana, dobladillando la misma categoría de prenda en la misma silla de la sala de costura, hasta que el trabajo en sí se convertía menos en una forma de terapia y más simplemente en la forma que se le permitía tomar a una vida confinada. Margaret Dunleavy, cuya historia este video retomará en breve, pasó años trabajando en la sala de costura de Willard y asistiendo ocasionalmente a los bailes del hospital, pequeños y estructurados bolsillos de recreación humana ordinaria, tallados dentro de una existencia que, en todos los demás aspectos, estaba enteramente controlada por las decisiones de otra persona. Para los pacientes cuyas condiciones se consideraban más graves o simplemente más incómodas de gestionar, la vida ofrecía considerablemente menos. Los pabellones que albergaban los casos más difíciles recibían mucha menos atención del personal, menos actividades y una dependencia mucho mayor de la medicación y la sujeción para mantener funcionando, siquiera, a una institución crónicamente falta de personal. Willard, como las otras instituciones que este canal ha documentado, se convirtió en algo más parecido a un pequeño pueblo autosuficiente que a un hospital en ningún sentido moderno. Mantenía su propia granja en funcionamiento y su propio rebaño lechero. Gestionaba su propia panadería, su propia lavandería, su propia producción de ropa y calzado, e incluso fabricaba, in situ, los sencillos ataúdes de madera usados para enterrar a los pacientes en el propio cementerio del manicomio, al otro lado de la carretera. Operaba su propia central eléctrica y su propio sistema de tratamiento de agua, y bajo el recinto corría casi 1,5 kilómetros de túneles de conexión, construidos originalmente para transportar suministros y carbón en pequeñas vías de tren entre edificios, pero que el personal también usaba, deliberadamente, para trasladar los cuerpos de los pacientes fallecidos fuera de la vista de los residentes vivos que todavía caminaban por los pasillos de arriba. La misma lúgubre lógica arquitectónica que este canal ya ha documentado en los sistemas de túneles bajo Trans-Allegheny y Sing Sing. El propio campus llegó a abarcar docenas de estructuras separadas, cada una conocida localmente por su propio nombre más que por un simple número. Chapin House, el edificio administrativo central del hospital, donde las familias que llegaban de visita o en busca de familiares desaparecidos eran recibidas primero. The Maples y The Pines, dos de los pabellones de pacientes más grandes, cuyos interiores victorianos con la pintura pelándose se han convertido desde entonces en algunas de las ruinas más fotografiadas de toda la propiedad, y filas de cabañas de personal donde los empleados del hospital, muy parecido a sus homólogos de Kings Park, vivían y criaban a sus propias familias dentro de los límites de la institución durante carreras enteras. Para 1950,
El estado de Nueva York gestionaba 30 hospitales separados de este tipo, albergando a más de 120.000 pacientes con discapacidades mentales en todo el sistema. Y Willard era una de las instalaciones individuales más grandes dentro de esa red gestionada por el Estado, un hecho que dice tanto sobre la escala del compromiso estadounidense del siglo XX con la institucionalización de los enfermos mentales, como sobre la historia específica de cualquier hospital en concreto. Pensad en lo que realmente significa esa cifra. En su apogeo, solo el estado de Nueva York confinaba a una población aproximadamente equivalente a una ciudad estadounidense de tamaño medio, repartida en 30 campus separados, cada uno gestionando su propia granja, su propia central eléctrica, su propio cementerio, su propia economía interna de trabajo forzado y semiforzado, una red en la sombra de pequeños pueblos autocontenidos construidos enteramente en torno al negocio de mantener fuera de la vista a la gente que el resto de la sociedad no quería ver. La vida dentro de esos pabellones, para las decenas de miles de personas que pasaron años, y en muchos casos documentados toda su vida adulta, tras los muros de Willard, siguió la misma lúgubre escalada que este canal ha rastreado institución tras institución por todo el país. A medida que avanzaba el siglo XX y la medicina psiquiátrica perseguía una intervención de moda tras otra, los pacientes de Willard fueron sometidos a tratamientos de choque con insulina, induciendo deliberadamente un estado similar al coma mediante dosis masivas de insulina, bajo la creencia de que el shock a la química del cuerpo podría reiniciar una mente desordenada, y terapia electroconvulsiva sin modificar, en la que se hacía pasar corriente eléctrica por el cerebro de un paciente plenamente consciente para provocar una convulsión lo bastante violenta como para, antes de la introducción de los relajantes musculares, fracturar huesos si el paciente no estaba sujetado con suficiente firmeza de antemano. Durante un periodo que comenzó en los años 40, Willard también realizó lobotomías prefrontales, un procedimiento promovido agresivamente a nivel nacional por el neurólogo Walter Freeman, cuyo método transorbitario, el picahielos, para seccionar las conexiones frontales del cerebro, martilleado a través del hueso delgado por encima de la cuenca del ojo de un paciente en un procedimiento que solo tomaba minutos y no requería quirófano alguno, ya ha aparecido, y volverá a aparecer, en casi todas las historias de manicomios que este canal ha contado, porque su influencia llegó a casi cada rincón del sistema psiquiátrico estadounidense de esa época. Estos procedimientos se administraban con frecuencia en Willard, igual que se administraban en todas partes, sin un consentimiento significativo del paciente y sin una advertencia adecuada de las consecuencias permanentes, a menudo devastadoras. Los pacientes que sobrevivían a una lobotomía a menudo emergían con su rango emocional y su personalidad permanentemente aplanados, descritos por sus contemporáneos en un lenguaje que equivale a describir a una persona reducida a un cascarón dócil de quien había sido antes de la operación. En los años 50, una médica de Willard, la doctora Eleanor Summers, introdujo un enfoque considerablemente más amable: terapia de música grupal estructurada, en la que los pacientes tocaban instrumentos juntos y formaban pequeñas bandas informales. Una intervención a la que el personal atribuyó una mejora genuina en la comunicación y la regulación emocional entre pacientes que no habían respondido a casi nada más. Es uno de los pocos hilos brillantes y humanos que recorren la historia clínica de Willard, y merece la pena señalarlo precisamente porque es tan poco frecuente en el registro más amplio. Si estás encontrando este vídeo interesante, suscribirte es lo más importante que puedes hacer para ayudar a que este canal siga adelante. Ahora, para entender exactamente cómo un hospital de este tamaño acabó teniendo todo un ático lleno de pertenencias sin reclamar, hay que entender un detalle sobre la política de Willard hacia los muertos que la mayoría de la gente que conoce esta historia nunca llega a aprender, porque explica todo lo que ocurrió después. Cuando un paciente moría en Willard, y miles lo hicieron, el hospital daba a los familiares supervivientes exactamente dos opciones para las pertenencias personales del fallecido. Podían viajar hasta la institución en persona y recoger los objetos ellos mismos, un viaje que, para familias dispersas por todo el estado o el país, y en algunos casos documentados al otro lado del océano,
podía significar días de viaje hasta una pequeña comunidad rural que la mayoría de ellos nunca había tenido motivo de visitar antes. O podían hacer que esas pertenencias les fueran enviadas, contra reembolso, a costa de la propia familia. Una opción que suena razonable hasta que uno recuerda exactamente quién era en realidad la población de pacientes de Willard. Los pobres, los recién inmigrados, los abandonados, familias que a menudo estaban internando a un familiar precisamente porque carecían de los recursos para cuidarlo en casa. Para una gran cantidad de familias, y especialmente para los pacientes más pobres y más aislados que Willard se especializaba en albergar, en primer lugar, ninguna de las dos opciones era realista. Algunas familias estaban simplemente demasiado lejos. Algunas no podían permitirse el coste del envío, por modesto que sonara ese coste hoy. Y algunas, como investigadores y periodistas posteriores que documentaron la colección, aprenderían directamente de familiares supervivientes, decidieron deliberadamente no reclamar nada en absoluto, por una vergüenza en torno a la enfermedad mental tan poderosa que familias enteras preferían dejar que toda la vida de un padre o un hermano simplemente se desvaneciera en el almacén de un hospital estatal antes que arriesgarse a que alguien descubriera la verdad. Un relato documentado describe a una familia que viajó desde el extranjero específicamente para visitar a un familiar que creían que vivía cómodamente en lo que una carta había descrito solo como una mansión junto a un lago, solo para llegar y descubrir, a través de una anciana auxiliar que resultó hablar su idioma, que la mansión era en realidad un manicomio, y que el familiar al que habían cruzado un océano para ver había sido paciente allí durante años. En lugar de tirar esas pertenencias sin reclamar, generaciones de personal de Willard, movidas exactamente por el tipo de vínculo que se forma entre cuidadores y pacientes a los que han conocido durante décadas, optaron en su lugar por envolver y guardar el caso de cada paciente, cuidadosamente catalogado por nombre, en estanterías hechas a medida, en un espacio del ático reservado específicamente para ese propósito. La práctica parece haber funcionado de manera continua desde algún momento de las décadas de 1910 y 1920, hasta aproximadamente finales de los años 60, cuando, por razones que los registros que se conservan no explican del todo, la práctica se detuvo en silencio, y la puerta del ático quedó, en efecto, cerrada sobre la colección durante el siguiente cuarto de siglo. Nadie tiró las maletas. Tampoco nadie las usó de forma significativa. Simplemente permanecieron allí, olvidadas por casi todos los que aún vivían, hasta que Beverly Courtright abrió esa misma puerta del ático en la primavera de 1995 y encontró las 400 exactamente donde el último miembro del personal las había dejado. La noticia del hallazgo llegó a Craig Williams, entonces conservador del Museo Estatal de Nueva York en Albany, a quien ya se había enviado a Willard esa misma primavera para documentar y preservar el equipo médico del siglo XIX del hospital antes de su cierre. Williams volvió al ático en cuestión de días y, trabajando junto a varios antiguos empleados de Willard, envolvió cada maleta en tela de archivo y preparó toda la colección para su transporte. Un pequeño puñado de pacientes ancianos todavía vivía en el campus de Willard en ese momento, esperando su traslado a otras instalaciones mientras avanzaba el cierre, y sus propias maletas les fueron devueltas directamente antes de que el resto de la colección saliera siquiera del recinto. Los 427 contenedores restantes, no solo maletas sino baúles, cajas de madera e incluso algunos maletines de médico, fueron enviados desde Willard hasta un almacén del Museo Estatal de Nueva York a las afueras de Albany, donde voluntarios y becarios empezaron el lento trabajo de catalogar su contenido, un proyecto tan grande que la mayoría de los casos individuales permanecerían totalmente sin abrir durante años. Incluso décadas después, una parte significativa de la colección todavía no se ha abierto, catalogado ni fotografiado nunca por completo de manera sistemática, un hecho que esta vez dice menos sobre el abandono y más sobre la pura escala de lo que en realidad contenía un solo ático desbordado, olvidado durante 30 años. Cada caso todavía sin abrir en ese almacén de Albany representa otro nombre que aún no se ha reconstruido en una historia, otro paciente cuyas pertenencias están,
en el sentido más literal, todavía esperando a que alguien tenga el tiempo, la financiación y la voluntad institucional de finalmente echar un vistazo dentro. Pasó casi una década antes de que el gran público echara su primer vistazo real dentro de alguna de ellas. En 2004, el Museo Estatal de Nueva York montó una modesta exposición titulada The Lives They Left Behind, las vidas que dejaron atrás, mostrando unas 6 o 7 de las maletas junto a breves reseñas biográficas que los propios investigadores del museo, incluida una conservadora llamada la doctora Karen Miller, habían logrado reconstruir a partir de registros institucionales. La exposición atrajo mucha más atención pública y respuesta emocional de la que nadie en el museo parece haber anticipado, y llegaría a viajar a otros lugares en los años siguientes, presentando la historia de las maletas de Willard a un público mucho más allá del norte del estado de Nueva York por primera vez. Fue esa misma exposición de 2004 la que primero llamó la atención de un fotógrafo autónomo llamado John Crispin, un hombre que, resultó, ya tenía su propia y extraña historia personal de décadas con el campus de Willard, mucho antes incluso de que se encontraran las maletas. Crispin había puesto los ojos por primera vez en los edificios abandonados del manicomio a principios de los años 80, más de una década antes incluso de que la institución cerrara, cuando un amigo que lo llevaba de vuelta de una boda cerca del lago Seneca le señaló la imponente estructura victoriana que se alzaba sobre el agua. Crispin, que tenía una fascinación personal de larga data por los edificios abandonados, recordaría más tarde el momento con viveza. Fue, dijo, lo más evocador que había visto jamás. Ese encuentro temprano acabó llevando a una subvención del New York State Council on the Arts, que permitió a Crispin pasar varios años fotografiando los manicomios del siglo XIX de Nueva York de forma más amplia, mucho antes de tener idea alguna de que un ático en este campus concreto guardaba en silencio 400 vidas olvidadas. Si esta historia os está llegando como nos llegó a nosotros mientras la investigábamos, dedicad un segundo a suscribiros. Profundizamos así en una institución olvidada distinta cada semana. Lo que había realmente dentro de esas 400 maletas es donde esta historia deja de ser una nota administrativa a pie de página y se convierte en algo más parecido a un acto de resurrección histórica. Porque los objetos que los pacientes prepararon, década tras década, te dicen algo que los registros clínicos de ingreso nunca podrían. ¿Quiénes creían ser estas personas, hasta el mismo momento en que la puerta se cerró tras ellos? Earl B. guardó un recorte de periódico sobre una trama de contrabando, un pequeño y extraño recuerdo, cuyo significado personal para él murió junto con cualquier contexto sobre por qué lo conservó. Virginia W. trajo una muñeca payaso. Un paciente llamado Dmitre guardó fotografías, un hombre y una mujer vestidos formalmente, una imagen de la Virgen María y una pieza de arte de guerra, un registro visual de una vida y una fe que existían enteramente fuera de los muros tras los que pasaría el resto de sus años. Frank C., veterano del Ejército de Estados Unidos, fue ingresado en 1946 a los 35 años, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, tras un único y aislado arrebato en un restaurante de Flatbush, Brooklyn, un diagnóstico dictado, como tantos en Willard, a partir de la fuerza de una mala tarde, más que de ningún patrón sostenido de enfermedad. Una joven llamada Thelma, ingresada en Willard en julio de 1946, con poco más de 20 años, guardaba un diario en su maleta, el tipo de pequeño diario que muchos pacientes llevaban, aunque casi todos, el de Thelma incluido, se interrumpen tras solo un puñado de entradas. El día de Año Nuevo, escribió sobre encontrar un centavo en el suelo, en el pueblo de Camillus. Su siguiente entrada no llegó hasta casi 3 semanas después. Su maleta también contenía un pequeño disco de gramófono, una grabación del cantante Tony Martin y fotografías de 3 perros que claramente había querido antes de su internamiento, objetos ordinarios y nada extraordinarios que, tomados en conjunto, dibujan el contorno de toda una vida de una joven fuera de estos muros, truncada por un diagnóstico que el papeleo que se conserva ya no puede explicar del todo. Una paciente llamada Josephine tenía su propio nombre estarcido directamente en el exterior de su maleta, junto con una invitación de boda que recibió siendo ya paciente de Willard,
un fragmento de vida social ordinaria del mundo exterior llegando, en ningún sentido real entregable, a una mujer que nunca iba a asistir. El efecto acumulado de caso tras caso como este, ropa elegante doblada con evidente cuidado, Biblias familiares, pequeñas estatuillas religiosas, diarios privados, cubertería y vajilla llevadas desde un hogar que su propietario quizá nunca volvería a ver, es que las maletas refutan colectivamente la propia etiqueta que la institución había asignado a sus dueños. Estas no eran personas que hubieran perdido el control de quiénes eran. Eran personas que hicieron la maleta para lo que creían, hasta el mismo momento en que entregaron su caso a un auxiliar del hospital, que era una estancia temporal, exactamente igual que tú o yo haríamos la maleta para 2 semanas fuera de casa, sin ninguna manera de saber que algunos de ellos seguirían dentro de esos muros 77 años después. 2 historias individuales, reconstruidas años después mediante una investigación meticulosa de registros institucionales, notas de sesiones de médicos y los propios objetos, ilustran exactamente lo grande que podía llegar a ser la brecha entre la vida real de un paciente y la etiqueta que la firma de un médico convertía en una cadena perpetua. Margaret Dunleavy ingresó en Willard en junio de 1941, a los 48 años. Antes de su internamiento, había pasado años trabajando como enfermera de tuberculosis, una mujer independiente y profesionalmente exitosa que, notablemente para su época, poseía y conducía su propio coche, mantenía un amplio círculo de amistades y viajaba extensamente en viajes por carretera que documentaba cuidadosamente en fotografías que más tarde llenarían uno de sus 18 baúles distintos. También había sobrevivido a una infancia difícil propia, perdiendo a ambos padres siendo todavía joven y siendo colocada en un orfanato estricto, el tipo de adversidad temprana que los investigadores que estudiaron su caso más tarde conectarían directamente con su vulnerabilidad a largo plazo, usando el mismo marco que los investigadores modernos del trauma ahora llaman experiencias adversas en la infancia. En los años previos a su ingreso, las presiones sobre Margaret se habían ido acumulando. El estallido de la Segunda Guerra Mundial trajo miedo por familiares que todavía estaban en Escocia, su propia salud física se deterioraba por la tuberculosis y una enfermedad gástrica, y un compañero masculino con quien había mantenido una relación larga, un hombre llamado Arthur Dargaville, también estaba enfermando gravemente. En lugar de tratar el peso acumulado de todo esto como lo que claramente era, una mujer bajo una tensión real y creciente, los empleadores de Margaret en el hospital de tuberculosis donde trabajaba respondieron poniendo fin a sus cuidados, cortando su relación con el único médico en quien confiaba y obligándola a pasar a un nuevo médico que no conocía. La disrupción abrupta, combinada con la pérdida repentina de medicamentos que había estado tomando, incluyendo belladona y codeína, ambos con propiedades adictivas y desestabilizadoras psicológicamente propias, parece haber desencadenado una crisis, y Margaret fue internada en Willard por motivos que, leídos hoy, rozan lo absurdo. Se le acusó, según el papeleo de internamiento que se conserva, de molestar a la gente, de acusar a otros de perseguirla y de hablar de ella, y de insistir en que una operadora de telefonía escuchaba sus llamadas. Una vez dentro de Willard, los médicos la diagnosticaron con demencia precoz, el término clínico de la época para lo que ahora llamamos esquizofrenia, y sus dolencias físicas muy reales, la tuberculosis, el malestar gástrico, fueron descartadas repetidamente como hipocondría. Más tarde describiría su propia experiencia de ser internada con una frase, una sola, devastadora. Se sentía, dijo, como una mosca atrapada en la telaraña de una araña. Margaret Dunleavy permaneció institucionalizada, primero en Willard y eventualmente en otras instalaciones, el resto de su vida, pasando tiempo trabajando en la sala de costura y asistiendo ocasionalmente a los bailes del hospital durante sus décadas en los pabellones. Nunca se casó, y su coche, el pequeño símbolo de la vida independiente que había construido antes de que aquella acusación sobre la telefonista sellara su destino, fue embargado casi inmediatamente después de que empezara su internamiento. A diferencia de tantos pacientes cuyo mundo social exterior entero simplemente se evaporó en el momento en que se cerraba la puerta del manicomio,
Margaret conservó un pequeño círculo de amigos que le fueron leales durante años. Un detalle que los investigadores que examinaron su caso han señalado como buena evidencia de que, fuera lo que fuera con lo que realmente estaba lidiando, probablemente no era la enfermedad grave y socialmente aislante que afirmaba su diagnóstico. La maleta de Ethel Smalls contaba una historia igualmente devastadora, reconstruida por investigadores que concluyeron que muy probablemente había estado sufriendo lo que hoy se reconocería como trastorno de estrés postraumático, el resultado directo de un abuso doméstico sostenido a manos de su marido, agravado por las muertes de sus dos hijas pequeñas y, poco después, de su propio padre. En una época sin marco clínico alguno para el trauma y un establishment médico que rutinariamente confundía los síntomas del duelo profundo y del abuso con una enfermedad mental subyacente y permanente, en lugar de con una respuesta a circunstancias genuinamente horribles, Ethel fue mal diagnosticada e institucionalizada contra su voluntad. Permaneció en Willard el resto de su vida, muriendo allí en 1973. Habiendo entrado en el hospital como una superviviente traumatizada y siendo tratada, durante décadas, como una paciente psiquiátrica incurable en su lugar. Leer su caso junto al de Margaret Dunleavy, el patrón que emerge no es el de dos tragedias aisladas, sino el de todo un sistema diagnóstico, operando a lo largo de generaciones, que no tenía ninguna categoría significativa para una mujer que simplemente había sobrevivido a algo insoportable, y que recurría, una y otra vez, a encerrarla en lugar de preguntar primero qué le había ocurrido realmente. Quizás ninguna otra historia de un solo paciente de Willard captura la extraña y estratificada crueldad de esta institución tan por completo como la de un hombre llamado Lawrence Marek. Marek fue, según todos los relatos que se conservan, él mismo un paciente de larga duración, alguien que había pasado la mayor parte de su vida adulta confinado dentro de los pabellones de Willard. Y desde 1937 hasta su propia muerte en 1968, Marek sirvió, enteramente sin cobrar, como sepulturero del hospital, cavando personalmente a mano más de 1.500 de las tumbas en el propio cementerio del manicomio, el mismo cementerio donde miles de sus compañeros pacientes, y muy posiblemente él mismo, acabarían descansando. A un hombre considerado demasiado enfermo mentalmente como para confiarle su propia libertad, se le confió, durante 31 años consecutivos, la tarea literal y física de enterrar a cada persona que la institución no había logrado mantener con vida, década tras década, sin que jamás se le pagara un salario por ello. Pensad solo en la aritmética de eso. A lo largo de 3 décadas, un solo paciente, trabajando enteramente en nombre de la institución, cavó suficientes tumbas como para que, si se colocaran una tras otra, se extenderían más lejos de lo que la mayoría de los cementerios de cualquier parte del país necesitan jamás crecer. Un trabajo no remunerado de décadas, realizado por un hombre a quien el Estado ya había decidido que nunca se podría confiar para vivir fuera de sus propias vallas, y sin embargo se le confiaba por completo la tarea más solemne que cualquier cementerio requiere. Hoy hay un pequeño monumento a Lawrence Marek en el cementerio de Willard, un caso poco frecuente de que se honre formalmente el nombre de un paciente individual en los mismos terrenos donde tuvieron lugar tanto su trabajo como el confinamiento que lo hizo posible. Un monumento que existe, a su manera, como un silencioso reproche a cada piedra numerada y sin marcar que lo rodea. Si os importa la historia documentada aquí, y no la versión del Tour de Fantasmas, este canal es para vosotros. Un me gusta ayuda más de lo que parece. Existe una afirmación concreta e inflada que circula constantemente en torno a Willard, exactamente el tipo de exageración que este canal se propone corregir allá donde la encuentra, porque la verdad documentada ya es lo bastante perturbadora sin necesidad de adornos. Las webs de tours de fantasmas y el contenido paranormal construido alrededor de los edificios abandonados de Willard describen rutinariamente el lugar como embrujado por una enfermera pelirroja que supuestamente se convirtió ella misma en paciente, vagando por los pasillos en busca de una vida que le fue arrebatada, junto a gritos y voces incorpóreas que se dice que resuenan sin fin por los pabellones vacíos. Nada de eso cuenta con ningún respaldo histórico documentado en absoluto.
No existe ninguna enfermera convertida en paciente verificada que coincida con esa descripción en los registros institucionales que sobreviven de Willard, ningún expediente de admisión, ningún registro de personal, nada más allá del mismo tipo de folclore repetido en Internet que este canal ya ha desmontado en Waverly Hills, en Trans-Allegheny y en Athens. El patrón es idéntico cada vez. Una afirmación vaga e imposible de verificar se repite tanto en Internet que se endurece hasta convertirse en algo que la gente trata como un hecho establecido, mientras la historia realmente documentada, más rica y más específica que cualquier historia de fantasmas inventada, podría llegar a ser jamás, permanece en gran medida sin leer en un libro que la mayoría de la gente nunca ha oído mencionar. Lo que realmente encanta este lugar, si esa palabra significa algo en un sentido documental, no es un fantasma pelirrojo folclórico. Son 400 maletas reales, preparadas por personas reales que nunca llegaron a deshacerlas, y un cementerio al otro lado de la carretera, con miles más cuyos nombres el estado de Nueva York pasó la mayor parte de un siglo negándose a reconocer en público. La versión fabricada es, una vez más, menos perturbadora que el papeleo. Ese cementerio, y lo que Nueva York hizo y no hizo con él durante décadas, es la segunda mitad de esta historia, y no terminó cuando el hospital cerró sus puertas en 1995. Al otro lado de la carretera desde el campus principal del hospital se encuentra el cementerio de Willard, el lugar de descanso final de la inmensa mayoría de los pacientes que murieron en la institución entre aproximadamente 1910 y 1960, sin familia dispuesta o capaz de reclamar sus restos. Las propias tumbas fueron, durante la mayor parte de la historia activa del cementerio, cavadas en gran medida por los propios pacientes como parte de los programas de trabajo del hospital. El mismo programa que puso a trabajar a Lawrence Marek durante 31 años. Y durante décadas después de que se llenaran las tumbas, los propios y estrictos estatutos de privacidad de higiene mental del estado de Nueva York impidieron la identificación pública de cualquiera enterrado allí, bajo la teoría de que revelar que una persona había sido paciente psiquiátrico, incluso después de la muerte, constituía una violación de la privacidad que el Estado estaba legalmente obligado a proteger. En la práctica, lo que esa ley realmente protegía era el anonimato a una escala asombrosa. Se estima que 5.776 personas están enterradas solo en el cementerio de Willard, con algunos pacientes adicionales descansando también en el cercano Ovid Union Cemetery y en el Holy Cross Cemetery. La inmensa mayoría de ellos bajo nada más que un pequeño marcador numerado, sin nombre, sin fechas, sin epitafio. Exactamente el mismo patrón de entierro anónimo que este canal ya ha documentado en otros manicomios estadounidenses, repetido aquí, en una de las escalas más grandes de cualquier sitio individual que hayamos cubierto. Para poner esa cifra en perspectiva, 5.776 tumbas sin marcar es una población mayor que todo el pueblo de Willard y la mayoría de las aldeas circundantes combinadas, toda una comunidad oculta, enterrada bajo hierba y pequeños números de hierro al otro lado de la carretera del edificio donde pasaron los últimos años de sus vidas. El descubrimiento de las maletas y la publicación en 2008 del libro The Lives They Left Behind de los investigadores Darby Penny y Peter Stastny, que reconstruyó las biografías completas de 10 propietarios individuales de maletas usando registros institucionales junto a sus pertenencias personales, cambió el cálculo en torno a ese anonimato de una manera que décadas de discreto activismo no habían logrado por sí solas. El libro puso rostros, nombres e historias humanas completas exactamente al tipo de personas cuyas tumbas el Estado había mantenido sin marcar, e inspiró directamente la formación del Willard Cemetery Memorial Project, un comité voluntario dedicado a identificar, documentar y eventualmente conmemorar a los miles de pacientes enterrados al otro lado de la carretera del hospital. Durante años, los esfuerzos de ese comité fueron bloqueados por el mismo estatuto de privacidad que había mantenido las tumbas anónimas en primer lugar. Hizo falta la aprobación de una nueva legislación estatal para finalmente conceder al comité la capacidad legal de publicar nombres en absoluto, y el primer resultado tangible llegó al cercano Holy Cross Cemetery en Ovid, donde se erigió un monumento con 99 nombres.
una grieta pequeña pero genuinamente histórica en un muro de anonimato forzado que, para ese momento, llevaba en pie más de un siglo. Colleen Spelesy, que preside el comité del proyecto conmemorativo, ha descrito el momento en términos sencillos. Eso permitió que se erigiera un monumento en Holy Cross con 99 nombres, dijo, y eso ya es toda una buena voluntad. El comité de Spelesy ha ido más allá desde entonces, coordinando reuniones públicas con representantes de la Oficina de Salud Mental del Estado, centradas específicamente en enseñar a voluntarios e investigadores familiares cómo localizar realmente a descendientes vivos de pacientes enterrados en Willard, convirtiendo lo que había sido, durante generaciones, un callejón sin salida impuesto por la ley estatal, en una búsqueda activa y en curso. El propio estado físico del cementerio cuenta su propia y silenciosa historia de abandono y, más recientemente, de cuidado. Durante gran parte de la historia posterior al cierre de la propiedad, los pequeños marcadores numerados de hierro fundido que en su día identificaban tumbas individuales, por lo demás anónimas, quedaron abandonados a que la maleza los tragara, y según algunos relatos, varios de los propios marcadores acabaron siendo arrancados del suelo por completo, dejando incluso los números desaparecidos, solo hierba ininterrumpida sobre tierra sin marcar. En los últimos años, voluntarios ligados al proyecto conmemorativo han trabajado para despejar esa maleza, para mantener los terrenos cortados y para preservar los marcadores que quedan, junto a un modesto monumento que hoy se alza en el lugar, honrando específicamente a Lawrence Marek, el paciente que pasó 31 años cavando a mano tantas de las tumbas a su alrededor. El fotógrafo John Crispin retomó el trabajo donde lo dejó el esfuerzo inicial de catalogación del museo. A partir de 2011, trabajando de forma independiente y financiando gran parte del proyecto él mismo, mediante campañas de micromecenazgo que eventualmente recaudaron cerca de $20,000, Crispin solicitó y obtuvo permiso del Museo Estatal de Nueva York para fotografiar individualmente cada una de las aproximadamente 400 maletas que sobrevivían y su contenido, una a una, a lo largo de la siguiente década, publicando las imágenes junto a la documentación que existía sobre el propietario original de cada caso. Llegaría a fotografiar cerca de un centenar de los casos solo en ese primer año, y continuó el proyecto, de forma intermitente, durante años después, acumulando eventualmente decenas de miles de fotografías individuales de botones, cartas, medallas, muñecas, dentaduras postizas y cualquier otro objeto ordinario que alguien pudiera en su día haber considerado que merecía la pena guardar en la maleta. La ley de privacidad de Nueva York significaba que a Crispin le estaba legalmente prohibido usar apellidos completos en su propio trabajo publicado, una restricción sobre la que ha hablado pública y repetidamente como fuente de una frustración profesional y moral real, argumentando que seguir ocultando incluso el nombre completo de un paciente fallecido equivale a un segundo borrado, más silencioso, superpuesto al primero que ya realizó la propia institución mientras esa persona todavía estaba viva. Crispin ha descrito el propósito que impulsó su década de trabajo en términos directos y sin rodeos. La colección existe, ha dicho, para abrir una pequeña ventana a las vidas de personas que de otro modo habrían sido completamente olvidadas y aisladas por su propia enfermedad mental. Más recientemente, la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York y el Museo Estatal han dado pasos concretos que habrían sido impensables durante la mayor parte de la historia de Willard. Un esfuerzo activo, coordinado con los propios voluntarios del Willard Cemetery Memorial Project, para localizar a familiares supervivientes de los propietarios de las maletas y, siempre que sea posible, devolver el contenido físico real de esos casos a descendientes que nunca supieron que las pertenencias más personales de su familiar habían sobrevivido en absoluto, envueltas en papel de archivo en un almacén estatal, durante casi 30 años. Ese esfuerzo ha dependido casi por completo de genealogistas voluntarios y miembros del proyecto conmemorativo, haciendo el tipo de meticuloso trabajo de archivo para el que ningún renglón del presupuesto estatal se creó jamás para financiar. Solicitudes escritas a las secretarías de condado, cruce de referencias con registros censales de décadas de antigüedad, y siguiendo el mismo tipo de rastro documental
que este canal ha documentado a familiares persiguiendo en Kings Park y en cualquier otra institución construida sobre una base de privacidad forzada. Una asistente especial del Comisionado de Salud Mental del Estado ha reconocido públicamente que muchas familias siguen reticentes a presentarse incluso ahora, todavía temiendo que el estigma del historial psiquiátrico de un familiar se conozca en pequeñas comunidades rurales donde la privacidad de exactamente este tipo todavía se trata como un asunto de consecuencias reales y actuales, más que como historia distante. Si esta es la clase de historia documentada que veníais buscando, suscribiros ayuda a que más gente la encuentre de lo que imagináis. El Willard Asylum for the Chronic Insane cerró permanentemente en 1995 tras un anuncio del entonces gobernador George Pataki a principios de ese mismo año, con sus pacientes restantes trasladados a otras instalaciones a través del cada vez más reducido sistema hospitalario estatal de Nueva York, parte de la misma ola nacional de décadas de desinstitucionalización que este canal ha documentado arrasando Northampton, Kings Park, Trans-Allegheny y docenas de otros manicomios construidos sobre la misma promesa original de atención humana y financiada por el Estado. En lugar de quedar completamente abandonado de la manera en que finalmente lo hicieron tantas de las instituciones que este canal ha documentado, una parte del campus de Willard se convirtió casi de inmediato a un nuevo uso. El Willard Drug Treatment Campus, una instalación del Departamento de Correcciones del Estado de Nueva York que sigue funcionando en parte del terreno original hasta el día de hoy, tratando a personas encarceladas por abuso de sustancias dentro de edificios que en su día albergaron a pacientes bajo un marco legal completamente distinto y un diagnóstico completamente distinto. Es un tipo de continuidad extraño, casi circular. Las mismas hectáreas que el Estado usó en su día para almacenar a la gente que consideraba locos crónicos, se usan ahora para tratar a personas a quienes el Estado, esta vez, ha decidido llamar encarceladas en lugar de internadas, una categoría legal distinta aplicada a una población que, históricamente, siempre se ha solapado más de lo que ninguno de los dos sistemas quiere admitir. La mayor parte de los históricos edificios victorianos del hospital, la gran estructura principal con vistas al lago Seneca, los pabellones exteriores conocidos localmente como The Maples y The Pines, permanecen cerrados y deteriorándose lentamente, fuera del alcance del público, porque ahora se encuentran dentro de una propiedad activa del Departamento de Correcciones, patrullada y en gran medida inaccesible para los exploradores urbanos y fotógrafos que han documentado tantos de los otros manicomios abandonados que este canal ha cubierto. La poca fotografía que ha escapado del interior de esas vallas a lo largo de los años muestra exactamente el tipo de deterioro que los espectadores de este canal reconocerán de inmediato. Pintura pelándose de los techos de los pabellones en largas tiras enroscadas. Una mesa de exploración todavía equipada con estribos en pie, sola en una sala de tratamiento, por lo demás vaciada. Pasillos donde las baldosas del suelo se han combado por décadas de daños por agua sin atender, y el edificio de Maples en particular, su interior reducido a yeso desnudo y listones al descubierto, pareciendo hoy menos un pabellón de hospital y más el interior de algo que simplemente se ha dejado desgastarse a su propio ritmo. A diferencia de la torre de Kings Park o de las salas restauradas tipo Kirkbride de Trans-Allegheny, no hay tour público por los pasillos en ruinas de Willard, ninguna taquilla, ninguna tienda de regalos vendiendo postales de la pintura victoriana desconchada. La valla de la prisión que ahora rodea la propiedad ha logrado, de una manera puramente accidental, algo que ninguno de los otros manicomios abandonados que este canal ha cubierto ha logrado. Ha mantenido a los edificios casi por completo fuera de la economía del turismo paranormal que se tragó Waverly Hills y Trans-Allegheny, por la simple razón de que un terreno activo del Departamento de Correcciones no es un lugar por el que el público pueda simplemente pasearse de noche con una linterna y una cámara. El pequeño pueblo de Willard sobrevive principalmente gracias a la Romulus Historical Society, situada en la propia calle principal del pueblo, que sigue organizando eventos educativos ligados a la historia del lugar, y que sigue siendo, por ahora, la principal puerta pública a una historia que la propia valla de la prisión mantiene firmemente cerrada por lo demás.
Las propias maletas siguen siendo, a día de hoy, parte de la colección permanente del Museo Estatal de Nueva York en Albany, guardadas en una instalación que el museo, según su propio relato, no tiene planes actuales de cerrar, aunque los funcionarios han reconocido que las presiones presupuestarias fuerzan periódicamente la desafectación de piezas individuales de la colección más amplia, incluso cuando las propias maletas y su contenido siguen protegidas por su inconfundible significado histórico y emocional. El personal del museo ha descrito la preservación continua de la colección como una prioridad institucional genuina, distinta de las innumerables otras categorías de propiedad estatal sobrante que simplemente se venden, se reciclan o se descartan cada vez que llegan recortes presupuestarios, precisamente porque todo el que alguna vez ha abierto realmente uno de estos casos parece marcharse entendiendo, casi de inmediato, que esto no es en absoluto propiedad sobrante ordinaria. Los voluntarios del Willard Cemetery Memorial Project continúan hoy su trabajo, cortando el césped y manteniendo los terrenos de un cementerio que el propio Estado descuidó durante generaciones, y lentamente, nombre a nombre, trabajando a través del propio aparato legal de privacidad de Nueva York para devolverles a 5.776 personas lo único que una institución construida específicamente para ayudarlas de algún modo decidió, durante la mayor parte de un siglo, que ya no merecían conservar. Existe una versión de la historia de Willard que termina en el tour de fantasmas, en la enfermera pelirroja y los gritos que resuenan, en un edificio victoriano en decadencia tratado como poco más que el telón de fondo para un escalofrío, el tipo de historia que no exige nada de quien la cuenta y no devuelve nada a la gente de la que dice tratar. Esa versión requiere que no sepas casi nada de lo que realmente ocurrió aquí. La versión real requiere que sostengas dos objetos muy distintos en tu mente al mismo tiempo. Una maleta, preparada con cuidado por alguien que creía, hasta el mismo momento en que la entregó, que eventualmente necesitaría de nuevo todo lo que había dentro. Y un pequeño marcador numerado en un campo al otro lado de la carretera, plantado sobre una tumba cavada, en más de 1.500 casos, por las propias manos de otro paciente, marcando a una persona a quien el Estado de Nueva York decidió, durante la extensión de todo un siglo, que no merecía la pena nombrar en voz alta. Cada manicomio que este canal ha cubierto ha dejado atrás algún tipo de evidencia física de la brecha entre lo que prometía y en qué se convirtió. Las salas escalonadas de Kirkbride, construidas para 250 pacientes y estiradas hasta albergar 10 veces esa cantidad. Una mancha en un suelo de hormigón que la química podía explicar, pero nunca del todo suavizar. Una torre sellada porque 30 años de abandono la hicieron demasiado peligrosa, incluso para caminar por ella una última vez. La evidencia de Willard es más pequeña, y en algunos sentidos más íntima que cualquiera de esas, y a diferencia de un suelo derrumbado o una torre condenada, es evidencia que uno podría, en principio, sostener con sus propias dos manos. Cabe dentro de una maleta. Es la camisa que alguien eligió específicamente porque pensó que causaba buena impresión, doblada de la manera en que dobla algo que espera volver a llevar pronto. Es un centavo encontrado en una acera en un pueblo llamado Camillus, anotado en un diario que solo llegó a tener 3 entradas más. Es una fotografía de 3 perros, guardada por una mujer de 20 y tantos años, que no tenía forma de saber que nunca volvería a ver a ninguno de ellos. Ninguno de estos objetos estaba destinado nunca a convertirse en evidencia histórica. Estaban destinados a ser ordinarios. Esa es exactamente la razón por la que importan ahora. Porque lo ordinario es todo el argumento. Estas no eran, dijera lo que dijera la etiqueta grapada a su papeleo de ingreso, personas que hubieran perdido permanentemente el contacto con la realidad. Eran personas que hicieron la maleta para un viaje, igual que hace cualquiera, y el viaje simplemente nunca terminó. Craig Williams podría haber registrado esas 400 maletas como propiedad institucional sobrante y haberlas mandado a retirar junto con el resto del mobiliario descartado de Willard en la primavera de 1995. Nadie habría cuestionado esa decisión, y en otros 100 hospitales estatales que cerraron en todo el país, en años distintos, bajo conservadores distintos, es exactamente lo que ocurrió con colecciones muy parecidas a esta,
cajas con toda la vida de un desconocido, enviadas silenciosamente a un vertedero, porque nadie del personal, esa semana en concreto, se paró a pensarlo 2 veces. En su lugar, un trabajo de inventario se convirtió en un acto de preservación, y un acto de preservación, 30 años después, se ha ido convirtiendo lentamente en un acto de devolver nombres a personas a quienes el propio Estado había pasado un siglo intentando mantener en el anonimato. Hizo falta una mujer de la limpieza abriendo la puerta equivocada, un conservador de museo que decidió no tirar nada, un fotógrafo que dedicó una década de su propia vida y su propio dinero a asegurarse de que esas imágenes existieran, un par de investigadores dispuestos a pasar 10 años reconstruyendo 10 vidas individuales a partir de poco más que ropa y correspondencia, y un pequeño comité voluntario que sigue trabajando hoy para devolver 99 nombres. Nada de eso era exigido por ley. Todo ello ocurrió de todos modos, que quizás sea lo más parecido a un final esperanzador que esta historia en concreto llegará jamás a tener. Si has llegado hasta el final de este vídeo, ya sabes exactamente de qué trata este canal y qué defiende. Suscríbete para no perderte la próxima entrega. Cubrimos una institución olvidada distinta cada semana, y cada una de ellas tiene una historia que el resto de Internet, en algún momento, sencillamente se olvidó de contar como merecía. Nos vemos dentro, allá donde resulte estar esperando la próxima maleta.